Vamos a dar la clase de álgebra, álgebra conmutativa y computacional. Vamos primero anillos conmutativos. Anillos conmutativos y homomórficos. Definición. Un anillo conmutativo es un conjunto A junto con dos operaciones. A más A implica A, que sería la suma, y A por A implica A, que sería el producto, que satisface las siguientes propiedades. La primera propiedad, que sería A más B, va a ser igual a B más A para todo AB que pertenece al conjunto A. La segunda propiedad sería A más paréntesis B más C, va a ser igual paréntesis A más B más C para todo ABC que pertenece al conjunto A. La tercera sería, existe un elemento 0 sub A que pertenece al conjunto A, tal que A más 0 sub A va a ser igual a A para todo elemento A que pertenece al conjunto A. La cuarta propiedad sería, para cada A que pertenece al conjunto A, para cada elemento A que pertenece al conjunto A, existe un elemento menos A que pertenece al conjunto A, tal que A más menos A va a ser igual a 0 sub A. La quinta sería A por B va a ser igual a B por A para todo AB que pertenece al conjunto A. La sexta sería A por paréntesis B por C va a ser igual paréntesis A por C para todo ABC que pertenece al conjunto A. La propiedad 7 sería, existe un elemento 1 sub A que pertenece al conjunto A, tal que 1 sub A por A va a ser igual a A para todo elemento A que pertenece al conjunto A. Tenemos la 8, la propiedad número 8, que sería A por paréntesis B más A va a ser igual a A por B más A por C para todo ABC que pertenece al conjunto A. Entre las proposiciones tenemos, la primera sería 0 por A va a ser igual a 0 para todo A que pertenece al conjunto A. La segunda proposición sería 0 es único. La tercera proposición sería 1 es único. La cuarta proposición sería, para cada A que pertenece al conjunto A, menos A es único. Vamos a ver la demostración usando la definición anterior. Primero, cero por A va a ser igual a 0 más A por A, que va a ser igual a 0 por A más 0 por A. Entonces tenemos que 0 por A más menos 0 por A va a ser igual a 0 por A más, entre corchetes tendremos 0 por A menos 0 por A. Esta condición nos va a dar 0, esta condición no sería 0 por A, sería 0, y esto nos daría A más 0. 0 por A sería 0 por A más esta condición que me daría 0. Entonces va a ser 0, va a ser igual a 0 por A. La segunda sería, supongamos que existe un 0 y 0' que pertenece al conjunto A, tales que 0 más A va a ser igual a 0' más A, que va a ser igual a 0 para todo elemento A que pertenece al conjunto A. En particular, tenemos que 0 va a ser igual a 0 más 0', que va a ser igual a 0'. La tercera dice, supongamos que existe un 1 y 1' que pertenece al conjunto A, tales que 1 por A va a ser igual a 1' por A. Eso va a ser igual a A para todo A que pertenece al conjunto A. En particular, tenemos que 1 va a ser igual a 1 por 1 asterisco, que va a ser igual a 1 asterisco. La cuarta sería, sea A que pertenece al conjunto A, supongamos que existe un menos A
y una prima, tales que A menos A va a ser igual a cero, que va a ser igual a A más A prima. Entonces tenemos que A prima va a ser igual a A prima más cero, donde va a ser igual a A prima más A más menos A, que va a ser igual, entre corchetes, A prima más A más menos A, que va a ser igual a cero, más menos A, donde va a ser igual a A. Definición. Un elemento A que pertenece al conjunto A se dice invertible si existe otro elemento en A al cual denotaremos A a la menos uno, tal que A por uno a la menos uno va a ser igual a uno. La proposición dice, si A pertenece al conjunto A es invertible, entonces A a la menos uno es único. La demostración sea A a la menos uno por A' que pertenece al conjunto A, tal es que A a la menos uno por A va a ser igual a uno y A' por A va a ser igual a uno. Entonces, A' va a ser igual a prima por uno, donde va a ser igual a A' por paréntesis A por A la menos uno, donde va a ser igual a A' por A por A menos uno, que va a ser igual a uno. A la menos uno va a ser igual a la menos uno. Observación. Si uno es igual a cero, entonces A es igual a cero, al punto cero. Definición. Un homomorfismo de anillo es una función f de A implica B, donde A y B son anillos, tal que si A y B pertenecen al conjunto A. Entonces, primero f de A más A la B va a ser igual f de A más B de f de B para todo AB que pertenece al conjunto A. La segunda proposición tenemos que f de A por B a la B va a ser igual a f de A por B, f de B para todo AB que pertenece al conjunto A. Y tenemos la tercera condición que dice de f de uno sub A va a ser igual a uno sub B. La primera condición equivale a decir que f es un homomorfismo de grupo y por lo tanto f de A menos B va a ser igual a f de A menos f de B y f de 0 sub A va a ser igual a 0 sub B. Para probar esta igualdad tenemos que f de 0 sub A va a ser igual a f de 0 sub A más 0 sub A, que va a ser igual a f de 0 sub A más f de 0 sub A, menos f de 0 menos A más f de 0 menos A va a ser igual a menos f de 0 f de 0 sub A más f de 0 sub A más f de 0 sub A, donde va a ser igual a 0 sub B, va a ser igual a f de 0 sub A. F de 0 sub A va a ser igual a f de B menos B, donde va a ser igual a f de B más f de menos B. Eso implica que f de menos B va a ser igual a f a menos f de b. Y si tenemos que f de a menos b va a ser igual a f de a menos b, eso va a ser igual a f de a más menos f de b. Eso va a ser igual a f de a menos f de b. Definición. Un subconjunto S de un anillo A es un subanillo de A si es cerrado respecto a la suma y de la multiplicación. Y si contiene la identidad de A donde uno sub A pertenece al conjunto S. Además, 0 sub A pertenece a S y menos S pertenece a S, para todo S que pertenece al conjunto S. En un ejemplo tenemos, los siguientes son ejemplos de anillos conmutativos, o sea, los números enteros, los números racionales, los números reales, los números eh, y las matrices, los determinantes y Z a la n, los números complejos. Sea Z un subanillo de A, existe un homomorfismo de I, donde S implica A.
para todo S implica S, el cual se denomina inclusión. Si F de A implica B y G de B implica C, son dos homomorfismos de anillo, entonces G de F de A implica C es un homomorfismo de anillos. De hecho, para todo AB que pertenece al conjunto A, tenemos que GOF por A más B va a ser igual a G de F de A más F de B. Eso va a ser igual a G de F de A más G de F de B, que va a ser igual a GOF de A más GOF de B. Si tenemos GOF de A por B, entonces va a ser igual a G de F de A por F de B, donde va a ser igual a G de F de A por G F de B, donde va a ser igual a GOF de A por GOF de B. Tenemos ahora los ideales, la definición. Sean A un anillo e I un subconjunto de A. Se dice que I es un ideal de A si, primero, para todo XY que pertenece a I, se tiene que X menos Y pertenece a I. Tenemos que 0 sub A que pertenece a I. Y para todo A que pertenece a A y para todo X que pertenece a I, se tiene que X pertenece a I. Note que las dos primeras condiciones en la definición anterior implican que I es un subgrupo abeliano de A, sea A que pertenece a A, denotaremos A igual al conjunto R por A, tal que R pertenece al conjunto A. Ejemplo, los siguientes son ejemplos de ideales. Cero está incluido en A para todo anillo A. Segundo, A para todo A que pertenece al conjunto A, tenemos que R sub 1 por A menos R sub 2 por A va a ser igual a paréntesis R sub 1 menos R sub 2 por A que pertenece al conjunto A para todo R sub 1 por A y R sub 2 por A que pertenece al conjunto A. Cero va a ser igual a cero por A que pertenece al conjunto A. Si tenemos R por X por A va a ser igual a R por X por A que pertenece al conjunto A para todo R que pertenece al conjunto A y todo X por A que pertenece al conjunto A. Sean A un anillo e I un ideal de A, se define la siguiente relación de equivalencia en A para todo AB que pertenece al conjunto A. Diremos que A es idéntico a decir B mod 1 si A menos B pertenece a I. Tenemos que es idéntico a decir que es reflexiva para todo A que pertenece al conjunto A. Tenemos que A menos A va a ser igual a cero que pertenece al conjunto I. Así, A es idéntico a decir A modo 1. La segunda dice es idéntico, es simétrica si A es idéntico a B, modo I. Entonces A menos B pertenece a I, de donde B menos A pertenece a I y B es idéntico a modo I. La tercera es transitiva si A es idéntico a B, modo I, y B es idéntico a C, modo I, entonces A menos B y B menos C pertenece a I, de donde A menos C pertenece a I y A es idéntico a C, modo I. El anillo A queda dividido en clases de equivalencia para cada A que pertenece a A. La clase de A viene dada por A negativo va a ser igual al conjunto de B que pertenece a A, tal que A es idéntico a B. Modo I es igual al conjunto B que pertenece a A, tal que A menos B pertenece a I. El conjunto cociente viene dado por A sobre I va a ser igual a A sobre modo I, donde va a ser igual al conjunto A negativo, tal que A pertenece al conjunto A.
Aquí lo vemos en la gráfica. Definimos dos operaciones, la suma y el producto de A sobre I. Entonces la suma me dice A sobre I por A sobre I implica que A sobre I dada por eh, A más B va a ser igual a más B. Entonces tenemos el producto A sobre I por A sobre I implica que A sobre I dada por A por B va a ser igual a A por B. Hay que verificar que estas operaciones están definidas si A negativa por menos A barrita prima y B barrita menos B barrita prima, veamos que A barrita más B barrita va a ser igual a A barrita prima más B barrita prima. A barrita de A va a ser igual a barrita prima y B barrita va a ser igual a B barrita prima. Eso implica que A es idéntico a decir A prima de modo I y B es idéntico a decir B prima de modo I. Eso implica que A menos A prima y B menos B prima pertenecen a I. Eso implica que A más B menos A prima más B prima va a ser igual a menos A prima más B menos B prima que pertenece a I. Eso implica que A más B es idéntico a decir A prima más B prima modo I. Ahora se verá con el producto. Veamos ahora que A por B va a ser igual a A por B. A menos A prima por B y A prima por B menos B prima pertenece a I. Eso implica que AB menos A prima B más A prima B menos A prima por B prima pertenece a I. Eso implica que AB va a ser igual a A prima B prima que pertenece al conjunto I. Eso implica que A por B es idéntico a decir A prima por B prima modo I. Eso implica que A prima por eso implica que A por B va a ser igual a A prima por B prima. Por lo tanto, las operaciones suma y producto están definidas. Denotamos que A sobre I va a ser igual a cero y uno de A sobre I. A sub I va a ser igual a uno y menos A va a ser igual a menos A. Con estas operaciones y elementos tenemos que A sobre uno es un anillo conmutativo. En el ejemplo tenemos, en Z consideremos el ideal M. Nota que Z va a ser igual a ZM, donde el conjunto sería desde cero hasta M menos uno. Si cero es menor o igual a J, menor o igual a K, menor o igual a M menos uno. Entonces, M sobre K menos J, donde K menos J va a ser menor igual que M menos uno, luego K menos J, tal que pertenecen a M, es decir, que K es idéntico a J, modo M. Nota que además cero es igual al conjunto A que pertenece a Z, tal que A va a ser igual a menos cero que pertenece a M, que va a ser igual a M. Si M es igual a 3, tenemos que cero va a ser igual a 3, uno va a ser igual al conjunto desde menos 2 hasta 7, infinito, ¿eh? Y menos 2 sería de menos 4 hasta 8 infinito, la cual, a cual pertenece entonces menos 15 en Zn, pues menos 15 va a ser igual a menos 2 por 9, más 3 y así. Menos 15 pertenece a menos 3. La función de phi dice A sobre I implica A sobre I, dada que phi sigma va a ser igual a A, es un homomorfismo de anillo, además es sobreyectivo y se cumple con las dos condiciones. Divisores de cero, unidades y nilpotentes. Definición. Un elemento X que pertenece a A es un divisor de cero si existe A tal que si existe A sobre conjunto cero tal que X por Y va a ser igual a cero. Entonces,
tenemos un ejemplo que cero pertenece a A, es un divisor de cero. Si A es el divisor de cero, va a ser igual a cero. En los enteros, cero es el único divisor de cero. En Z6, cero a la menos 2 es un divisor de cero. Si pues 2 por 3 va a ser igual a 6, que va a ser igual a cero, mientras que uno no es divisor de cero. En matrices reales tenemos 0, 1, 0, 0 es un divisor de cero. Si 0, 1, 0, 0 por 0, 1, 0, 0 va a ser igual a 0, 0, 0, 0. En Z8, 2 negativo es un divisor cero, puesto que 2 por 3 es igual a 6, que va a ser igual a cero. Además, 2 a la 3 es igual a cero. En este caso, 2 negativo se dice que es un elemento nilpotente similar a 3. Es un elemento nilpotente de Z sub n. Definición. Un anillo D es un dominio entero si no tiene divisores de cero no nulo. Y si uno es diferente a cero, es decir, D es diferente a cero. Ejemplo, Z, Q, R, C y Z, Z sub P con P' son ejemplos de dominios enteros. Y se cumple con esa condición. Dado un anillo A, definamos AX va a ser igual al conjunto de A sub 0 más A sub 1 de X más A sub M por X a la M, divisor AI que pertenece al conjunto A y N que pertenece a los números naturales con las siguientes operaciones. A0 más A sub 1 de X más hasta llegar a sub N de X a la N, más tenemos la otra suma que sería B sub 0 más B sub 1 de X hasta llegar a B sub M de X a la M, que va a ser igual a sub 0 o a B sub 0, más A sub 1 más B sub 1 de X, hasta llegar a la sumatoria de donde K es igual a 0 hasta 1, de A sub K por B sub I menos K. Por estas operaciones, AX es un anillo conmutativo. Tenemos un ejercicio, si D es un dominio entero, entonces DX es un dominio entero. Si K es un cuerpo, entonces KX es el dominio entero. De forma similar, K de XY va a ser igual a K de XY, es un dominio entero. Inductivamente se tiene que K de X sub 1 hasta N sub 1. Definición. Un elemento X que pertenece a A es una unidad o invertible si existe Y que pertenece a A, tal que X por Y va a ser igual a 1. El conjunto UA implica que X pertenece a A, tal que X es una unidad. De las unidades de A es un grupo abeliano. Definición. Un ideal en un anillo A se dice principal si es de forma X, es decir, que el conjunto R por X, tal que R pertenece al conjunto A. Note que X pertenece a UA si solo si X va a ser igual a A. Un anillo K es un cuerpo UK que va a ser igual a divisor del conjunto cero. Ejercicio. Si A y B son dos anillos y phi A implica B es el homomorfismo de anillo, entonces, ¿qué es de phi? Va a ser igual al conjunto A que pertenece al conjunto A, tal que phi de A va a ser igual a cero, es un ideal de A. El segundo tenemos IM de phi va a ser igual a B, al conjunto de B que pertenece a B, tal que existe una A que pertenece al conjunto A con B, que va a ser igual a phi de A es un subanillo de B. Tenemos la siguiente definición que dice, un elemento X que pertenece a se dice nilpotente si existe N que pertenece tal que X a la N va a ser igual a cero.
Note que si X pertenece a es nilpotente, entonces X es un divisor de cero, pero no todo divisor de cero tiene que ser nilpotente. Por ejemplo, 3 negativo pertenece a Z6, es un divisor de cero, pero no es nilpotente. Tenemos estos dos ejercicios, sea un anillo por uno diferente a cero, las siguientes condiciones son equivalentes. A es un cuerpo. La segunda sería los únicos ideales de A son los ideales triviales cero y A. Y la tercera sería si phi es un homomorfismo de anillos no nulo, entonces phi es inyectivo. Segundo sería sea phi de A implica haber un homomorfismo de anillos, entonces phi es inyectiva si solo si que el de phi es igual a cero. Y phi es sobreyectivo si solo si la imagen de phi es igual a B. Tercero tenemos, si I y J son ideales en anillos, en un anillo A, entonces I más J es también un ideal en A. Ideales primos y maximales. La definición sería, sean P y M dos ideales en un anillo A, se dice que P es primo. Si X por Y pertenece a P, implica que X pertenece a P. O Y pertenece a P. Se dice que M es maximal si dado otro I en A que satisface, M está incluido y es igual a I, está incluido y es igual a A, entonces I es igual a M. O I es igual a la proposición, todo ideal es primo. La demostración sería, sea M un ideal maximal en un anillo A. Suponemos que X por Y pertenece a M y que X no pertenece a M. Luego, M es diferente a M más X. Como M es maximal, se tiene que M más X es igual a A. Luego existe un M que pertenece a M y R que pertenece a A, tal que uno va a ser igual a M más R por X, luego Y va a ser igual a Y por M más R por Y por X por Y que pertenece a M. Un ejemplo sería, en los números enteros, todo ideal primo es maximal. Un ejercicio sería, sea A un anillo. Entonces, P es un ideal primo si solo si A sobre P es un dominio entero. El segundo sería M es ideal maximal si solo si A sobre M es un cuerpo. Una proposición va a ser igual, sea phi de A que implica B, un homomorfismo de anillos. Si, si I es un ideal de B, entonces phi a la menos uno de I es un ideal de A. Más aún, si P es un ideal primo de B, entonces phi a la menos uno de P es un ideal primo de A. La demostración es muy sencilla, sería de esta manera. Sea XY que pertenece a phi a la menos uno de I, luego phi de X y phi de Y que pertenecen a I, y así phi de X menos Y va a ser igual a phi de X menos phi de Y que pertenece a I. Es decir, que X menos Y pertenece a phi a la menos uno de I. Por otro lado, phi de 0 sub A va a ser igual a 0 sub B que pertenece a I. De modo que 0 sub A pertenece a phi a la menos uno de I. Finalmente, sea X que pertenece a phi a la menos uno de I y R pertenece a I, tenemos que phi por R por X va a ser igual a phi de R por phi de X que pertenece ahí, por lo que R por X pertenece ahí. Ahora, sea P un ideal primo de P, suponemos que X por Y pertenece a phi a la menos uno de P. Entonces, phi de X por phi de Y va a ser igual a phi de X por Y que pertenece a P. Como P es un ideal primo de B, se tiene que phi de X que pertenece al conjunto P o phi de Y que pertenece al conjunto P, es decir, que phi que pertenece a phi a la menos uno de P o y que pertenece a phi a la menos uno de P. Un ejercicio sería
De un contraejemplo de que si I es un ideal de A, entonces phi de I no es necesariamente un ideal de B. En la proposición anterior, si M es un ideal de B, no necesariamente phi a la menos 1 de A es un ideal de A. Por ejemplo, considera la inclusión y de Z está incluido en Q. Note que cero es un ideal maximal de Q, pero cero es igual a I a la menos 1 de cero. No es un ideal maximal de Z. Aplicación, el lema de SOR. Definición. Un conjunto S se dice parcialmente ordenado si existe una relación en menor o igual a S que satisface las siguientes propiedades. Primero, es antisimétrica si cumple con X va a ser menor o igual a Y menor o igual a X. Eso implica que X va a ser igual a Y. Es transitiva si cumple si es menor o igual a Y es menor o igual a Z. Eso implica que X es menor o igual a Z. Es reflexiva si cumple con X es menor o igual a X para todo X que pertenece a S. Un conjunto S con un orden parcial menor o igual se dice totalmente ordenado. Si todo X, Y que pertenece a S se tiene que X es menor o igual a Y o Y menor o igual a X. Una cadena C es un conjunto. Es un subconjunto parcialmente ordenado, S menor o igual, es un subconjunto de S totalmente ordenado, un elemento X que pertenece a S. Se dice que es una cota superior de una cadena C. Si todo C que pertenece a C, si todo elemento C que pertenece a C, se tiene que C menor o igual a X. Un elemento M que pertenece a S se dice maximal si M es igual a X para todo X, tal que M va a ser menor o igual a X. El lema de Sol dice, si toda cadena C de un conjunto parcialmente ordenado S tiene una cota superior, entonces S tiene un elemento maximal. El teorema dice, todo anillo A por 1 va a ser igual a cero si tiene un ideal maximal. La demostración sería, sea A igual al conjunto y va a ser igual a A sobre I, es un ideal de A. Note que A es un conjunto no vacío, puesto que cero pertenece a A. Además, A está parcialmente ordenado por la inclusión. Lo vemos ahora. Toda cadena C de A posee una cota superior, por lo que tenemos será consecuencia del lema de Sol. Considere el conjunto J que va a ser igual al conjunto de I, tal que I pertenece a C. Note que J es un ideal de A. Si J es igual a A, entonces I pertenece a J, por lo que existe un I que pertenece a C, tal que I que pertenece a I, y así I va a ser igual a A, llegando a una contradicción. Por lo tanto, J pertenece a, note que J es un ideal de cota superior de C por el lema de SOR. A tiene un elemento maximal. La proposición dice, si J es igual a A es un ideal de anillo A sobre I, que va a ser igual a cero, entonces J está contenido en el ideal maximal. La demostración sería la siguiente. Considere el conjunto A igual ahí donde A, tal que J está incluido en I. Note que A es no vacío, puesto J pertenece a el conjunto ideal K sería de I, tal que I pertenece a C, una cota superior de C, donde C es una cadena de A. Por el lema de SOR, A tiene un elemento maximal. Ejemplo sería, en Z, 2 y 3 son ideales maximales. Por otro lado, 6 no es maximal, 6 no está incluido en 3. Y P pertenece a S primo. Entonces, P es un ideal maximal de Z. En efecto, suponemos que I es un ideal un ideal tal que P, donde I está incluido en Z.
Luego existe un X que pertenece a Y, tal que pertenece a P. Por otro lado, tenemos que X va a ser igual a P por N más R para algún N que pertenece a X y algún R que va a ser igual desde 0 hasta 1 hasta P a menos 1. Note que P sobre X y así, y de P de X va a ser igual a 1 de donde existen AB que pertenece a Z, tal es que uno va a ser igual a por B, a por P más B por X, por lo que uno pertenece a Y, por lo tanto, y va a ser igual a Z. La definición, tenemos que un anillo A se dice no noetheriano si toda cadena de ideales en A es estacionaria. En otras palabras, para cualquier cadena ideal TI sub 1 que está incluido en I sub 2 que está incluido, existe un M que pertenece a N tal que I sub M va a ser igual a I sub M más 1 va a ser igual así sucesivamente. El ejercicio sería, si A es un anillo no euteriano, pruebe que existe un ideal maximal en A sin usar el lema de SOP. Anillos locales, semilocales y dominio de ideales principales. La definición sería, un anillo A se dice local si tiene un único ideal maximal. Si M es el único ideal maximal de anillo cociente A sobre M, se denomina anillo residual. Está contenida en un A. Ejemplo, todo cuerpo es un anillo local. La proposición sería, sea A un anillo y M que está incluido en A un ideal tal que X que pertenece a A sobre M, entonces es una unidad. Entonces A es local y M es un ideal maximal. Demostración. El hecho de que M es maximal, es inmediato, sea M' otro maximal. Entonces no puede ocurrir que M' está incluido en M. Luego existe un M que pertenece a M' sobre M, donde M es una unidad y entonces M' va a ser igual a A. La proposición sería, sea M un ideal maximal en un anillo A, tal que uno pertenece a A sobre M. Entonces A es un anillo local. La demostración sería fácilmente, supongamos que existe otro ideal maximal, M', sea X que pertenece a M' sobre M, tal que M más X va a ser igual a A, de donde uno va a ser igual a M más A por X. Luego, uno negativo va a ser igual a M barrita más A barrita por X, de manera que A por X pertenece a U de A y por lo tanto X pertenece a U de A. Entonces M' va a ser igual a A, obteniendo así una contradicción. Tenemos la siguiente definición. Un anillo A se dice semilocal si tiene un número infinito de ideales maximales. Definición. Un dominio de ideal principal, es un dominio entero cuyos ideales son todos principales. Un ejercicio sería, demuestre que Z es un dominio ideal principal, y otro sería, en un dominio de ideales principales, demuestre que todo ideal primo es maximal. Nil radical y radical de Jacobson. Definición. El conjunto N va a ser igual X que pertenece a tal que es nilpotente. Se denomina nil radical de A. El ejercicio sería demuestre que N es un ideal de A. Proposición. El anillo A sobre N no tiene elementos nilpotentes distintos de cero. La demostración sería esta. Sea X que pertenece a sobre N un elemento nilpotente, entonces existe
Un n que pertenece a n, tal que x a la n va a ser igual a cero. Luego, x a la n pertenece a n, en donde m pertenece a n, tal que x a la nm va a ser igual a cero. Tenemos que x es nilpotente, por lo que x es igual a cero. La demostración sería, si X pertenece, en la inclusión, si X pertenece a N, entonces existe un N que pertenece a N, tal que X a la N va a ser igual a cero, de donde X a la N pertenece a P. Para todo ideal P primo, al ser P primo, nos queda que X pertenece a P para todo P. La exclusión hacia la izquierda tenemos, supongamos que existe un X tal que X pertenece a N, luego X a la N va a ser igual a cero para todo N, para todo N. Considere el conjunto A. De I está incluido en A, tal que I es un ideal de A y X a la N pertenece a I para todo N que pertenece a N. Note que A sobre infinito, pues cero pertenece a A. Además, A está ordenado parcialmente por la inclusión. Se hace una cadena de A, considere el ideal K del conjunto y tal que I pertenece a C. Note que K pertenece a A y que K es una cota superior de C. Por el lema de Sol, A tiene un elemento maximal M. Ahora probaremos que M es un ideal primo. Supongamos que A pertenece a M y B pertenece a M, entonces M sería M más A y M más B, que X a la N va a ser igual a P sub 1 más C por A y X a la M sería P sub 2 más D por B para algunos P sub 1, P sub 2 que pertenece a M y CD que pertenece a A. Luego, X a la N más M pertenece a M más AB y M más AB pertenece a A, por lo tanto, M más cero por B y A por B que pertenece a M, tenemos un ideal primo tal que X pertenece a M, es decir, que X pertenece al conjunto P tal que P es un ideal primo de A. Tenemos la siguiente definición. El ideal R es igual a la intersección de M que está incluido en A, tal que M es un ideal maximal de A. Se denomina radical de Jacobson. El ejercicio sería, para todo ideal M, demuestre que X pertenece a M si, solo si X pertenece a o a. Suma de ideales y productos. De manera más general, la suma de ideales sería la sumatoria de I que pertenece a I hasta I de L sub I va a ser igual al conjunto X sub 1 hasta X sub N, tal que X sub 1 pertenece a I y N pertenece a N. Es el menor ideal de A que contiene a cada I sub I. El ejercicio sería, pruebe que I más J es el menor ideal de A entre aquellos que contiene a I y a J. Definición. Sea A sub I hasta A sub N anillos, se define un producto directo de ellos en el conjunto. La sumatoria de I igual a 1 hasta N de A sub I va a ser igual al conjunto que va desde A sub 1 hasta A sub n, tal que A sub i pertenece a A sub 1, el cual resulta ser un anillo con las siguientes operaciones. La operación suma y la operación producto. La operación suma sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n de A sub i por la sumatoria de i igual a 1 hasta n
de A sub I. Eso implica que la sumatoria de I igual a 1 hasta N de A sub I, donde tenemos estos conjuntos de A sub 1 hasta A sub N más B sub 1 hasta B sub N va a ser igual. A sub 1 va a B sub 1 hasta A sub N de B sub N. Y si tenemos el producto, la sumatoria de I igual a 1 hasta N de A sub I por la sumatoria de I igual a 1 hasta N de A sub I, eso implica que I igual a 1 de N hasta A sub I, con la condición de que sería A sub 1 hasta A sub N por B sub 1 hasta B sub N va a ser igual a sub 1 por B sub 1 hasta A sub N por B sub N para cada J, que va a ser igual a 1 hasta N. La aplicación dada de A sub 1 a sub N, eso implica que A sub J se denomina proyección. Y la sumatoria de I igual a 1 hasta N de A sub 1 implica A sub 1 dada por 0 sub 1 hasta 0 sub N, donde también se denomina proyección sobre AJ y es homomorfismo de anillo.